anatómico. Tenemos que saber también que el retináculo mide aproximadamente unos 3 centímetros de longitud y unos 2 milímetros de espesor, y desde el punto de vista de las inserciones o de la posición, el nervio mediano se encuentra justo por debajo del retináculo flexor, generalmente en línea con el flexor del segundo dedo y medial al flexor del pulgar, al pollicis longus. Anatómicamente las marcas son muy claras, es decir, el retináculo, el nervio mediano. No hay problema, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que no. Ya no. El retináculo flexor se extiende en superficie al nervio mediano y, como veis, en la primera línea del nervio mediano, que se extiende entre el tubérculo de escafoides y la base del pisiforme, el retináculo es relativamente convexo y nos deja una estructura entre el nervio mediano y el nervio cubital, y en profundidad tendremos los 9 tendones, el flexor del pollicis longus y los otros 4 correspondientes a los flexores de los dedos. La segunda línea es una línea ya más recta, generalmente incluso a veces más gruesa, que se extiende entre el trapecio y entre el gancho del ganchoso. El retináculo, vemos aquí la estructura claramente en contacto con el nervio y que mide unos 2 milímetros. Desde el punto de vista dinámico es fácil reconocer el nervio, cómo se extiende a nivel proximal, profundiza para entrar por debajo del retináculo y cómo se extiende a través de esta primera y segunda línea del carpo. Desde el punto de vista de la exploración, los hallazgos ecográficos que más valor aportan son generalmente el estudio en el eje corto. En esta imagen de Carlo Martinoli vemos perfectamente cómo, si nosotros hacemos el corte a nivel proximal, el nervio en un momento determinado, que generalmente es previo a la compresión en la entrada del retináculo, se engruesa de una manera clara para luego comprimirse en la zona de Gazas, en la zona de la compresión real. Vamos a ver a tiempo real el vídeo cómo el nervio se engruesa antes de entrar al retináculo para posteriormente comprimirse y adelgazarse en la zona del retináculo. Es decir, la primera valoración es que la morfología desde el punto de vista del eje corto es probablemente lo que más valor aporte de la imagen ecográfica. Vemos imágenes de estas características, es decir, el nervio engrosado y luego comprimido en la zona del propio retináculo. El nervio muchas veces en esta zona tiene un aumento de la señal ecogénica del perineuro, precisamente en la zona de la compresión, en la zona del edema, y cómo se engruesa de manera clara en la compresión. ¿Cómo veríamos desde el punto de vista ecoestructural las alteraciones del nervio mediano cuando está comprimido? Pues de una estructura fascicular que conocemos en panal de abeja, se produciría un aumento, generalmente un engrosamiento del nervio, se pierde este patrón fascicular y se deforma el nervio por compresión hasta que hay una desestructuración ya prácticamente completa. Esta es la secuencia generalmente de alteración ecoestructural de un nervio mediano que está afectado. ¿Qué podemos ver desde el punto de vista ecográfico? Si vemos el patrón fascicular de manera clara, uniforme, en un nervio mediano normal, los fascículos se alteran, se engruesa el nervio previo a la zona compresiva y lo que vemos es un aplanamiento del nervio mediano en el punto de compresión y este engrosamiento bulboso del nervio mediano proximal al punto de compresión. El signo que llamamos el signo de la muesca, que ya ha comentado esta mañana Federico. Vemos imágenes de estas características, más imágenes, engrosamiento, aumento del perineuro y compresión posteriormente en la zona de entrada al propio retináculo. Si vemos la imagen quirúrgica, sería una imagen que nos demuestra perfectamente lo que tenemos que reconocer en una ecografía, es decir, si esta es la zona del retináculo, el nervio mediano está engrosado a la entrada para luego comprimirse en la zona de la compresión retinacular. A veces no vemos este engrosamiento y por eso es importante que sigamos el nervio a toda su longitud. El nervio está engrosado en la parte proximal, pero en algunas ocasiones especialmente en la parte distal. Es lo que llamamos el signo de la muesca invertida, con una imagen claramente de compresión del nervio y una hipertrofia que suele ser a veces muy clara a nivel distal. En estos casos hay que tener mucho cuidado porque la liberación distal es probablemente tan o más importante que la liberación proximal del retináculo flexor.
Vemos que morfológicamente podemos reconocer la alteración del nervio, el problema es la cuantificación de estas alteraciones, este engrosamiento, y si vemos el engrosamiento del nervio hay muchas maneras de medir esta área seccional del nervio, que son o bien de manera indirecta a través de mediciones con calipers o bien incluso de manera directa. Si lo hacemos de manera directa, el marcaje manual, es más correcto hacerlo a nivel interno dentro del propio perineuro, controlando la sección neural, y estableceremos, y luego veremos, y Josécho nos dirá un poco lo que la literatura marca como límite, que viene a ser unos 10 milímetros. Existen también fórmulas que son más exactas y parecen más reproducibles, o por lo menos más exactas de medición, que es la fórmula de la elipse, que ya describió Alemán en el 2008, en el sentido de que esta cuantificación se haga con estudios cuantitativos de fórmula de elipse. Discusión también, lógicamente, dónde medir el engrosamiento. Esto es obvio, es decir, hay que medir el engrosamiento en el punto donde el nervio es más grueso. El valor frontera ya hemos comentado, parece que los 10 milímetros es un poco una referencia que viene muy bien desde el punto de vista de corte, y el problema que se plantea es que diferentes factores como el género, el peso, la raza, incluso el tamaño del individuo hace pues, que estos 10 milímetros no sean uniformes. Por eso se han buscado fórmulas desde el punto de vista de medición que ya no miden en un punto exacto de mayor engrosamiento, sino establecen comparaciones de este área seccional en muñeca y antebrazo. Andrea Clauser en el 2008 precisamente habló en su estudio de que había un 99% de sensibilidad cuando las diferencias establecidas a nivel proximal al pronador y a nivel del engrosamiento eran superiores a 2 milímetros, o un aumento de un 40% con un 100% de sensibilidad si se hace a 12 centímetros proximales, que en realidad lo único que hablan es de una comparación de dos zonas del mismo nervio para no tener el factor de la morfología o de la raza incluso como determinante. ¿Qué vamos a ver desde el punto de vista del túnel carpiano? Vamos a ver, lo primero es la posibilidad de un abombamiento. Esto está muy en discusión, luego lo comentaremos también. En otros casos vemos un aumento de la vascularización. Hay que tener en cuenta que el engrosamiento en la zona de la convexidad de la primera línea se produce siempre, porque es una línea convexa, dado que se inserta el retináculo en la base del pisiforme, no tanto en la punta del ganchoso como se puede ver en la segunda línea. Y también están muy en discusión las técnicas de medición de la posible dureza, del aumento de la resistencia que vemos ecográficamente, es decir, esta imagen ecográfica hiperecogénica del nervio traduce un aumento de resistencia. Ese aumento de resistencia tiene una capacidad de ser medido en la elastografía. Luego nos comentará Josécho también qué evidencia tenemos en estos puntos. Desde el punto de vista de la ecografía es muy interesante la valoración de las posibles variantes anatómicas. En este sentido, la más frecuente suele ser la persistencia de la arteria mediana y la división del nervio en dos subfascículos, a veces unidos o a veces no, con la arteria en medio, y que pueden llevar a una predisposición a una neuropatía por el aumento de tamaño, pero especialmente a un aumento del riesgo quirúrgico, cosa que es determinante desde el punto de vista de la propia cirugía. Ya vemos como a veces esta arteria, incluso con subdivisiones, separa el nervio mediano, como en este caso, pues de manera muy clara, y hay que tener mucho cuidado desde el punto de vista quirúrgico, con lo cual esta información nos puede venir francamente bien. A veces incluso está trifasciculado, es decir, el nervio trífido, como vemos aquí, con tres nervios justo a la entrada del propio canal, con lo cual todas estas variantes anatómicas pueden ser importantes de conocer. En ocasiones incluso esta arteria mediana que veíamos antes de manera normal se puede trombosar y lógicamente aumentar mucho el espacio y producir un síndrome de compresión secundario con un nervio bífido y una arteria trombosada que lógicamente, además de ser un aumento de resistencia, produce dolor por el propio efecto de la trombosis y secundariamente también por la compresión, por la ocupación de espacio. Más posibilidades que nos ofrece la ecografía desde el punto de vista diagnóstico, la inclusión dentro del canal carpiano, ya lo ha comentado esta mañana Federico, también de estructuras musculares anómalas que comprimen el nervio por ocupación de espacio. En este sentido vemos cómo moviendo, y es uno de los diagnósticos diferenciales, la movilización de los dedos hace que pueda entrar en el propio canal carpiano una musculatura que lógicamente actúa
como un efecto puramente compresivo, o la compresión ya no dentro del canal, sino previo al canal por un palmar largo, invertido o reverso, que pueda producir una compresión secundaria por el efecto masa del nervio previo a la propia entrada en el canal carpiano. Más posibilidades de variantes o alteraciones que nos pueden condicionar el tratamiento: la compresión por un ganglión, también se ha comentado esta mañana, el ganglión frecuente de compresión del nervio unal en la articulación entre el triquetum y el pisiforme. También aquí tenemos la posibilidad de alteración de un ganglión más profundo, suele estar más dependiente de la articulación del trapecio. Vemos la ocupación de espacio y la compresión del nervio secundaria precisamente a esta afectación. No hay que olvidar que a veces las alteraciones del nervio mediano no se producen en el canal carpiano. Aquí tenemos un esvanoma del nervio que se producía inmediatamente a la altura del pronador cuadrado, con lo cual tenemos también que subir en ascensor la exploración para subir por encima del pronador y ver el nervio desde la parte más proximal a la parte más distal. Sí se ha asociado muchísimo el túnel carpiano, y especialmente en reumatología, con procesos de inflamación peritendinosa. Ya hemos hablado esta mañana del receso que se produce a nivel radial, pero de cualquier manera existe la posibilidad de hipertrofia sinovial de algunos tendones. Se suele producir más en la parte más profunda, pero puede ser determinante. No tan determinante como siempre se ha pensado, que siempre se ha asociado mucho, y de hecho en algunos casos se asociaba hace años la tenosinobectomía en el tratamiento del canal carpiano, cuando hoy en día en principio no se hace. Pero bueno, tenemos una posibilidad muy buena de valorar estas inflamaciones sinoviales, insisto, tanto a nivel superficial como especialmente a nivel profundo. Pueden ser incluso más visibles fuera del túnel que a nivel del propio túnel, con lo cual insisto en este estudio en ascensor desde la parte distal a la parte proximal. Otro de los elementos muy importantes que pueden condicionar mucho el efecto y la mejora o el empeoramiento desde el punto de vista sintomático es la afectación de la rama cutánea palmar. Sabemos que es una rama que sale aproximadamente a unos 5 o 7 centímetros de la entrada del nervio en el canal carpiano, que va a hacer la inervación de toda la zona superficial sobre la eminencia tenar, y que perfora la fascia antebraquial para luego extenderse en esta zona. Cruza generalmente la eminencia tenar sobre el tubérculo escafoides, pero a veces se producen alteraciones, y estas alteraciones desde el punto de vista de la rama en su modificación se pueden visualizar. Es importante visualizarlas porque, como en este caso ya vemos, esta rama cutánea atravesaba realmente el retináculo por su mitad, y estas variantes sí son interesantes conocerlas porque es una de las causas más frecuentes de dolor postquirúrgico, precisamente por sección de esta rama. Si vemos vídeos de estas características, la rama cómo se hipertrofia a la entrada, pues una compresión ya directa en la entrada aberrante al retináculo o incluso postquirúrgico, lo cual es relativamente frecuente. Ya vemos cómo esta rama, en este caso, no sale de su borde radial, sino desde el borde cubital y se extiende a nivel ya más radial. Con lo cual, mucho cuidado con estas imágenes, sobre todo cuando vayamos a operar un canal carpiano. Estas características más imágenes de alteraciones, en este caso ya mucho más determinantes. Ya vemos el tamaño que tiene aquí la rama cutánea palmar, que es una rama totalmente comprimida. En este vídeo de Silvia realmente es precioso desde el punto de vista anatómico. La rama tenar tiene probablemente menos alteración, menos riesgo también. Es una rama que, a pesar de estar relativamente cerca en la sección del retináculo, al tener una incurvación se visualiza, sobre todo en la salida del canal carpiano a nivel distal. Tiene menos, cuando ya se distribuyen sus ramas terminales, tiene la posibilidad de lesión, pero no es tan frecuente. Seguimos, si quieres. No sé si está conectado el micrófono este. Sí, está así. Hola, buenas tardes. A mí me ha tocado revisar cuáles son las mejores y las más recientes evidencias sobre lo que puede aportar el túnel carpiano, la ecografía, perdón, en el síndrome del túnel carpiano. Os voy a hablar un poco de lo que puede aportar en el diagnóstico, en el tratamiento y en el pronóstico. Y voy a empezar por el diagnóstico. Desde hace ya bastantes años existen buenas evidencias de que la sección, el área de sección del nervio mediano, medida mediante ecografía en la muñeca, tiene un valor diagnóstico importante. Vemos aquí sensibilidades pues en torno al 60 hasta el 100%, especificidades también entre moderadas y altas.
No existía acuerdo sobre cuál, como os ha dicho Javier, sobre cuál es el punto de corte o cuál era el punto de corte. Unos autores decían que 8,5, otros decían que 10. Recientemente se ha publicado esta guía de la Federación Europea de Sociedades de Ultrasonidos en Medicina y Biología. Os tenemos que decir con orgullo que en este curso hay 6 profesores que han participado en esta guía. Y en esta guía se recomienda, con un nivel de evidencia, como veis, moderado o alto, ya un punto de corte de 10 milímetros cuadrados. Se recomienda la medida a la entrada del túnel, se recomienda combinar con la medida un poco más proximal, como decía Javier, y aún y todo, ellos se consideran en esta guía que aún y todo el área de sección transversa del nervio mediano sería una medida complementaria al electrodiagnóstico. Yo no he encontrado buenas evidencias sobre la elastografía. He encontrado esta revisión sistemática que tiene bastante riesgo de sesgo, en el que veis que existen especificidades y sensibilidades altas, pero no hay acuerdo en cuanto a cuál es la variable a utilizar y tampoco hay acuerdo sobre cuál sería el punto de corte. Pasamos ya un poco al tratamiento. Sabemos que cuando el síndrome del túnel carpiano es leve o moderado, se utilizan o están indicadas las infiltraciones, pues existen buenas evidencias de que cuando la infiltración se realiza con ecoguiada y no con marcas anatómicas, la ecoguiada es mejor que la que se realiza con marcas anatómicas. Llama la atención que una variable tan importante como esta y que se ha estudiado tanto, en esta revisión sistemática solamente se quedan con 3 estudios, ¿no? Lo mismo pasaba con el área de sección transversa, solamente había 4 estudios de calidad en los que se habían quedado en esa guía basada en la evidencia, ¿no? Esto a los que nos gusta la investigación pues nos tiene que hacer reflexionar un poco. No solamente existe evidencia de que la infiltración ecoguiada es mejor, sino que existe evidencia también de que cuando se realiza en plano es mejor que cuando se realiza fuera de plano. Pero muchas veces sabemos que el tratamiento, sobre todo cuando el síndrome del túnel carpiano es moderado o grave, tiene que ser quirúrgico. Y nos ha interesado revisar cuántas técnicas percutáneas y ecodirigidas se han descrito en la literatura. Hemos encontrado unos 30 artículos que describen 22 técnicas. Hace un mes, esta revisión se hizo a principios de año, hace un mes o 2 meses se ha descrito la que sería la 23. La variedad de técnicas es enorme, ahí veis las características que más se repiten, la variedad de instrumentos de corte también es enorme, desde instrumentos diseñados ad hoc para esta liberación del retináculo flexor hasta el famoso hilo de Wu. Bueno, de lo que no cabe duda, como os ha dicho Javier, es del papel de la ecografía en la identificación de diferentes variantes anatómicas. Aquí veis, Javier os ha citado algunas, aquí veis otras que citan en este artículo. Podemos caer en la tentación de pensar que estas variantes anatómicas no son muy frecuentes, pero fijaros en los resultados de esta revisión sistemática en la que, por ejemplo, si nos fijamos teniendo en cuenta solamente el curso de la rama motora tenar, pues parece que tiene un recorrido transligamentoso entre el 2 y el 23% de los casos. Y que si nos fijamos, por ejemplo, en cuando el curso es idéntico bilateral, el curso de esta rama, pues solamente en el 72%. Con lo cual el papel de la ecografía, como decimos, evitando estas complicaciones posquirúrgicas por la sección de estas ramas puede ser muy importante, no solamente en la cirugía ecoguiada, sino también en la cirugía abierta.
Javier os explica ahora un poco más las complicaciones y más el papel de la ecografía en las complicaciones. Desde el punto de vista del estudio postquirúrgico, lo que tenemos que visualizar generalmente, hay un acuerdo en que el nervio mediano disminuye de tamaño después de la liberación y que todo lo que sea menor a estos 10 milímetros que establecíamos como corte, que disminuya por menos de estos 10 milímetros, es una buena respuesta. ¿Qué vamos a poder ver desde el punto de vista ecográfico? No es sencillo, pero en muchos casos vamos a poder adivinar una sección incompleta del propio retináculo, se mantienen ciertas compresiones y mantenemos cierta estructura retinacular que no se ha seccionado casi siempre en la parte más distal, por incisiones que cada vez se tienden a hacer más cortas. Esto lo vemos a nivel generalmente distal. Si vemos la línea distal, vemos que el nervio, en casos que sean de sección completa, excede de la línea que se establece entre el trapecio y el gancho del ganchoso, entre la primera línea, con lo cual un nervio en superficie a estas líneas lógicamente hablarán de una buena respuesta, mientras que si se mantiene por debajo de estas líneas la respuesta suele ser peor. Posibilidades desde el punto de vista de cicatrices, estas cicatrices hipertróficas que son a veces problemáticas, se pueden comprimir secundariamente el nervio mediano y que pueden obligar a una revisión. Estas cicatrices que además son inflamatorias y que a veces engloban pequeñas terminaciones sensitivas que suelen ser relativamente dolorosas. Una de las posibilidades también es la visualización de adherencias entre los tendones y el nervio. Generalmente se ve muy bien cuando se mueve, el nervio no debería moverse en asociación con los tendones, lo que marca adherencias desde el punto de vista de las estructuras tendinosas con el perineuro. Y lesiones ya más complejas, más complicadas, realmente son difíciles, no son frecuentes, pero no cabe duda que existen también secciones de nervio mediano, o bien parciales o bien completas, que son las cirugías más temidas, casi siempre asociadas a variaciones anatómicas. Nosotros tuvimos un caso en la sección percutánea hace muchos años, precisamente por establecer, y ahora hacemos ya todas estas secciones que hacemos muy frecuentemente en anestesia local. Yo creo que es una cirugía muy de la anestesia local, porque precisamente estas lesiones nerviosas, cuando se hace la sección percutánea, automáticamente el nervio mantiene toda la sensibilidad y el paciente está colaborando de manera activa. Esta lesión que tuvimos hace mucho tiempo, una lesión parcial, se estableció en anestesia regional, que no recomendamos. Más lesiones, aquí otra lesión parcial del nervio, estos ya no son casos propios, donde se ve la sección parcial del nervio mediano también en cirugías. Y esta sí es nuestra también, es una sección pero no ligada a la cirugía percutánea, sino a la cirugía abierta, una sección del arco palmar con un aneurisma que operamos hace unos meses. Ya vemos la formación aneurismática y la paciente se quejaba después de la intervención de un bultoma en la palma, que además era fluctuante, y como vemos un aneurisma por sección parcial del arco palmar a nivel distal. Como vemos, no estamos exentos, no es una cirugía exenta de complicaciones. En cuanto al pronóstico, deciros que no he encontrado buenas evidencias. Quizás mencionaros este trabajo en el que los autores proponen un punto de corte de un área de sección transversa de 14,5 milímetros cuadrados como indicativo de que podía haber una insuficiente descompresión u otros problemas asociados a complicaciones postquirúrgicas. He encontrado trabajos también que son recientes, pero con mucho riesgo de sesgo sobre la movilidad del nervio mediano. Algún otro también reciente en el que intentan combinar medidas de presión con las variaciones en la elastografía, pero también con bastante riesgo de sesgo. Para concluir, ya deciros que pensamos que la ecografía tiene un valor importante en el síndrome del túnel carpiano, que como siempre hará falta con un conocimiento anatómico y de la técnica importante, que parece que el área de sección transversa medida con ecografía está aumentando de importancia en cuanto al valor pronóstico en los últimos años, y quizás cuando hay una discordancia entre clínica y electrofisiología podría tener su papel. Hay un incremento importante en los últimos años también de las técnicas percutáneas ecodirigidas. Parece que estas técnicas tienen mejores resultados funcionales, aunque esto debería de ser corroborado por una buena revisión sistemática.
La ecografía tiene un valor indudable en la identificación de las variables anatómicas y sobre todo también de esas ramas nerviosas que os hemos mencionado, y esto nos puede ayudar sin duda a evitar complicaciones quirúrgicas o postquirúrgicas. Y bueno, no hemos encontrado ninguna variable buena en cuanto al pronóstico de la ecografía. Muchas gracias.